Atención, todo lo que se platique en este desayunito es con el objetivo de entretener. Juzgar no está en nuestras intenciones. Estos chismes pueden o no ser ciertos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sírvete tu cafecito y bienvenida a este desayunito señorial. Hola, buenos días. Bienvenidas a un desayunito más, a un capítulo más. Mi nombre es Bere. Yo soy Diana. Y yo soy Zaira. Y esto es Desayunito Señorial. Señorial. Pues bueno, primero que nada, antes de comenzar, les comento, yo me estoy tomando una bebida de unos chanclazos bien marcados. Uy, de esos que suenan bien Sí, sabrosos. claro que sí. Yo voy a tomar lo que la mayoría le andamos manejando ahorita, traumas generacionales me ando tomando yo y... Muy bien, provecho. Y el día de hoy yo me voy a tomar una tapada de cola. Ay, Que nos han recomendado tomar. Claro. Primero, tatúate la cola. Claro que Mira, sí. pues primero déjame. Ahí con permisito. Saludcita. Salud. Pues bueno, vamos a empezar con un tema bien importante ahora que viene el Día de las Madres, ¿verdad? Para festejar a esas personas que nos dieron la vida, a esas personas que siempre han estado con nosotros, esas personas que nos dieron nuestros buenos chanclazos, ¿verdad? De niños. Esas personas, sí, claro, esas personas que quieren que les adivinemos las cosas, de tráeme el de la esta. Que esté encima del Claro que sí. Esas personas que encuentran las cosas, no sé cómo, mágicamente, de qué voy a hacer si lo encuentro. La materialización de objetos que te dijera. Sí, porque la verdad es que sí lo encuentran. Y sí lo encuentran. Sí, entonces, es un superpoder, Sí. sí lo adquiere uno con el tiempo. Sí. Yo apenas estoy en eso. Pero me Lo voy a vas a sorprender adquirir. cuando lo haga. Sí. A mí se me aprenden muchas cosas. Cállate que con el tiempo hasta aprendió uno a leer mentes. Ah, claro, obviamente también. Sí, los 1000 ojos los vas a tener, vas a saber qué está haciendo. Vas a aprender a interpretar las 20,000 miradas. No. No, de todo, se encuentra de todo. Y pues bueno, felicitar a todas esas mamás, esas buenas mamás que se preocupan por sus hijos, esas mamás que pues tal vez no están pasando ahorita por un muy buen momento, que tengan tal vez a sus hijos enfermos, que tengan a sus hijos hospitalizados, esas mamás que tal vez perdieron algún hijito, algún bebecito, todas esas mamás, muchísimas felicidades, en verdad es un trabajo muy complicado, es un trabajo muy difícil, un trabajo 24/7 y pues de toda la vida. Entonces, a todas ellas, muchísimas felicidades. Felicidades. Felicidades a todas. Entonces, pues comencemos. Una vez mamá, nunca hay mamá. Claro. Ya no hay regresaderas. Ya no hay para atrás. Jamás. No. ¿Quién quiere empezar? Cuéntame. Yo quiero empezar. Esto suena a película. Sí. Primero que nada y antes que todo quiero, si este video por alguna extraña razón le llega a mi mamá, que lo dudo porque la señora no ve YouTube a menos de que yo se lo ponga. Bueno. A menos de que yo diga, mamá, vamos a escuchar un episodio del ingeniero Cantalapiedra. Un saludo al ingeniero Cantalapiedra. Sé que no me escucha, sé que no me ve, pero si llegase a pasar, ingeniero, qué bárbaro. En fin, ese es el punto. Si este video llegase a mi mamá, quiero que sepa, señora Rosy, que la amo con toda mi vida, es lo mejor que pude haber tenido jamás en la vida. Yo caí. Sí es cierto esto de que antes de nacer eliges a tus padres, a tu mamá, a tu papá. Me la mamé. Escogiste bien. Elegí una cosa que no te mereces. Excelente. Mami, la quiero convencer. Y después de esto, también me quiero disculpar. Primero porque qué chinga le he puesto a mi mamá. Honestamente, hasta la fecha, pobrecita, una disculpa. Una disculpa no es suficiente, pero una disculpa. Ojalá
ojalá remedie algo. Ojalá, espero porque a mis 30, Sí, este, veintitantos, ¿eh? le sigo poniendo mucho gorro y con esto que voy a contar el día de hoy, le voy a acabar de poner más gorro. Sé que es algo que ella no quiere que yo platique porque es algo que le duele, porque no voy a hablar de mi mamá, Ok. sino voy a hablar de la mamá de mi mamá, como la mamá, Ok. no como la abuela, Ok. como la mamá. Ok. Y justo por eso estoy tomando traumas generacionales el día de hoy, porque doña Inés, así se llama la mamá de mi mamá, es lo único que nos dejó. Ah, Traumas generacionales y brazos de tamalera. Es lo único que tenemos de esa señora. ok. Yo me refiero a ella como doña Inés desde hace ya muchos años. Hace muchos años que yo no me refiero a ella como mi abuela, porque realmente no la considero como. No se ha ganado el título. Jamás en la vida. Ok. Para mí las abuelas son esta señora que te cuida, que Claro. te consiente, y al menos conmigo, sé que con sus nietos más pequeños sí. Hasta conmigo nunca lo hizo. Hasta te malcría de alguna forma por Sí, cuidarte ándale. o darte más permisiva. Es más permisiva, te defiende de tu propia Ay, mamá, claro, ¿sabes? obvio. No, eso con doña Inés No nunca pasó. pasó. No. Yo vi más una abuela en una tía de mi papá Ay, ok. que la propia mamá de mi mamá. Qué bueno que no te faltó, ¿verdad? Ah, no, ¿eh? Ah, no. Eso sí, no. No, yo para abuela tuve allá a mi abuelita Licha, y tuve incluso a Lala. Lala es una señora que en realidad no tenemos parentesco directo, pero también en muchos aspectos se comportó más como abuela ella. Qué padre. Entonces, esta señora, doña Inés, es la mamá de mi mamá. Contexto, son 10 hijos. Bueno, le vivieron 10 hijos. Wow, ok. Habían sido 12, pero 2 pasaron a Ok. mejor vida desde muy pequeños. Mi mamá es la tercera hija, son 2 hombres y luego mi mamá, Ok. y luego ya el montón de chamacos. Bueno, Mi mamá es la primer mujer de la familia, y luego ya son un chingazo de viejas, y ya en los últimos otro hombre. ay, ok. Sí, fueron Muchas Dicen mujeres. primero la diferencia entre todos los hombres, fue la Sí. primera que hizo. Fue la primera mujer. Wow. Entonces, ellos son originarios de acá de Torreón. Mi abue es, se nota un chorro la diferencia, ¿verdad? Doña Inés y mi abue. Sí. Mi abue es albañil. No, desconozco muy bien cómo funciona su primer relacionamiento, solo sé que originalmente no era como que se quisieran casar del todo, pero como que es que lo que seguía, una cosa así. Sí, ok. Algo tradicional. Perdón, ajá. Entonces, tienen estos 3 hijos, Gerardo, Félix y mi mamá. Y por alguna extraña razón, bueno, mi abuela había trabajado con los Iruzubieta, que son los dueños de la hacienda de allá del rancho, Ok. y contratan a mi abue para que vaya a trabajar, regresa y luego otra vez, y luego regresa, y luego ya le dice el ingeniero, ¿sabes qué? Ya Necesito que vayas quédese. a trabajar, y va a ser una obra muy grande, que necesidades ya. que andes yendo y viniendo. Agarra a tus hijos, agarra a tu mujer, y vete para allá. Entonces, como mi abue era el contratista, vaya, Ya. tenía sus trabajadores, entonces dice, pero yo no me voy a ir nada más, yo necesito llevar a mis trabajadores, claro. entonces se van Todos. todos para el rancho, ajá. Trabajadores, esposas, hijos, mujer, todos se van para allá. Entonces, mi mamá fue más criada por las esposas de los trabajadores de mi abue que en realidad por doña Inés. Wow. Cuando ellos se van para Nazas, mi mamá tendría unos 6, 7 años más o menos. Chiquita. Sí, estaba pequeña. Tenían a la hija que sigue de mi mamá, la tenían de brazos y estaba esperando a la que seguía. Ok. Entonces, mi mamá entra a la primaria ya en segundo de primaria. Un día de la nada, mi abuela le dice, cabe de destacar que mi mamá era y es muy inteligente. A mi mamá le gustaba mucho la escuela. Entonces, un día mi abuela le dice, ¿sabe qué? Ya no va a ir a la escuela. Porque se tiene que quedar en la casa a ayudarle a su mamá. Era otro México, Sí, era algo que pues, se acostumbraba bastante, Sí, ¿no? claro. Pero dices tú, la niña saca mucho mejor calificación que los hermanos. ¿Por qué le vas a quitar la oportunidad? Claro. Sí, claro. Al final de cuentas, le quitaron la oportunidad a mamá, le tocó quedarse en casa a ayudar a doña Inés.
Pero, honestamente, ¿qué tanto ayuda a una niña de 7 años? No, pues no. Estaba Bueno, bien es chiquita. que también hay que ver como antes las costumbres, que desde chicas Ujú. te enseñan a hacer muchas cosas. Sí, sí, sí. Y entonces como que antes se tenía también Ajá. la parte de idea de voy a tener hijos para que me ayuden. Para que me Ah, ayuden. claro. Y por eso desde les doy enseñando de, tienes que coser y tienes que lavar y tienes Sí, que hacer esto, tienes que cocinar. Entonces a lo mejor y a esa edad, en sí, ese ya tiempo, sabía. ya Sabía un sabía. poquito más. Sí, yo Tienes tenía razón. una prima de rancho que sabía mucho desde chica y yo decía, es una mamá, o sea, chiquita. Una mamá pero chiquita. para todos los demás y yo me sorprendía porque yo era una inútil. O sea, no me dedicaba a estudiar. Sí, Buen pues sí. punto. Pues sí, tienes razón, no lo había pensado así. Pero bueno, saquen a mi mamá de la escuela para que se quede en casa a ayudar a doña Inés. Te digo, ya tenían a la que sigue en hijas de mi mamá, es que si digo por nombre, ay, sí, sí voy a decir por nombre. No. Ay, ni modo. Ya tenían a Lupe y estaban esperando a Nico. Ok. Entonces, mi mamá se queda en casa pues para vigilar a la niña. Entonces, desde muy pequeña empezó a Ay, qué maternar cuidar. a sus hermanos. Entonces llega una edad en la que es Lupe y luego Nico y luego Santa. Híjole. Entonces, haz de cuenta que doña Inés paría a la criatura dormía con ella unos meses y Y luego se otra la vez. daba a mi mamá. Ay, Entonces, la pobrecita. bebé brincaba de cama de doña Inés a la cama de mi mamá. Así, así se las iban pasando. Entonces, llegó un punto en el que mi mamá ya no era hija de ella, era su sirvienta y era su nena. Sí, claro. Eh, su vida giraba en torno a lavar pañales, porque épocas pañales de tela, Claro. lavar pañales, cuidar hermanos, La hacer de comer, teta. biberones. Entonces llegó un punto en el que dice mi mamá, yo me levantaba muy temprano a darle la teta a la bebé en turno, la que fuera. Sí, sí, sí. Entonces me levantaba, le daba de comer a la bebé, y luego en lo que la bebé comía o terminaba de comer y andaba haciéndole lonche a los hermanos, pues a Félix y a Gerardo, que son los que trabajaban, a mi abue, y luego a media mañana iba mi mamá con su chiquilla a la Ay. sequía, a lavar los Anda, pañales, no a lavar la ropa manches. de los hermanos, hasta que dijo mi mamá, ay, no, sabes que yo ya no juego, mejor me voy a ir a trabajar al campo. Claro. O sea, mi mamá Sí, era pues sí. una niña de 13, 14 años, porque Sí, eres una niña, a los sí, 14 todavía, trabajando en el campo, en la pizca de algodón. claro. En la pizca de algodón que entras a las 5 de la mañana y que tienes que caminar entre las matas de algodón y a las horas de la mañana está recién briseado todo, no sé si esa palabra exista, pero está húmeda Sí. pues la Claro. semilla, entonces me acababa mojar. Dime qué necesidad tiene una niña de esa edad de andar trabajando Claro. cuando en realidad no había la necesidad, vaya. Entonces, pues qué necesidad tiene una criatura de andar ya trabajando, en trabajos tan pesados, vaya. Sí. Una cosa es que ya actualmente uno diga, "Ay, me voy a echar un jalecillo para Sí, traer mi propio dinero". sí. O sea, realmente mi mamá se fue a trabajar el campo básicamente para Ay, huir pues sí. de la friega que era Sí, cuidar niños. cuidar niños. Porque, entonces, bueno, cabe mencionar que para cuando mamá se va a trabajar al campo, ya tenían a 3 hijas más, Híjole. Lupe, Nico, Santa y estaba esperando a Heli. Anda. Ok, Estaban esperando a Heli. ok. Entonces, no, Heli estaba bebé. Ay, 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 ay. Ya despertó. Sí. Heli No sé qué. estaba No, bebecita. espera. Tenían, dijimos, Lupe, Nico, Santa y Heli y estaban esperando a Paco. Ok. Cuando mi mamá se va a trabajar al campo. Ok. Dices tú, pues, estoy huyendo del trabajo de la casa, pero de todos modos no se salvaba, No, pues ¿sabes? no, claro. Igual, para cuando mi mamá se iba a trabajar, ya le había dejado la teta a la más chiquita. Anda, Se iba a trabajar, regresaba de trabajar, ir a te había regresar a tocado. lavar o a Pues hacer las cosas de hacer casa. más cosas. Entonces, al final de cuentas, no se salvaba. Igual tenía algo que hacer, siempre faltaba algo, Ujú, siempre, o una de las niñas estaba enferma, o siempre. Y te digo, claro. la, la, las bebés, los bebés, incluimos a Paco,
brincaban de la cama de doña Inés a la cama de mi mamá. O sea, solo dormían con doña Inés unos meses y luego se iba, así de que, ya llévatela a dormir contigo. Entonces, todos los hermanos pasaron por los cuidados de mi mamá, Por la maternidad. por la maternidad de mi Y mamá. muy precoz, o sea, era muy pronto. Sí, la verdad es que Sí. sí. Entonces, esto fue, todavía siguió, porque todavía siguió Paco, Ujú. y luego, bueno, los que fallecieron, uno estuvo entre mi mamá y Lupe, y el otro estuvo entre Lupe y Nico. Ah, ok. Entonces son como que las que se llevan un poquito más Más de de tiempo. edad. Ok. Los demás están de que se llevan 3 años más. Así. Imagino. Y luego las que se llevan más tiempo son entre Paco y las últimas fueron cuatas. Fueron dos. Ah, Gemelas. Son gemelas, de hecho. De pilón. De pilón, ajá. Entonces se cuenta Híjole. que para cuando tiene a las gemelas, mi mamá, pues ya es una señorita. Mi mamá ya andaba en los bailes. Claro. Mucho del enojo de doña Inés es que mi mamá se iba a los bailes. Sí, ¿por qué te vas? Si están los niños aquí, ¿no? Pero ella era una muchacha que se fregaba en la casa, Sí, no que se manches. fregaba en el campo, que se fregaba con los hijos que no eran hijos de ella. Hijos Claro. ajenos, aunque no sus hermanos son ajenos. Sí, Sí. o sea, igual no son sus hijos, no eran su responsabilidad, Sí, no. vaya. Y doña Inés todavía, es que te largas a los bailes y te olvidas. Y era una señora pegona. Era una señora Wow. que varias veces llegó a golpear a mi mamá. Ay, Porque, ¿por qué te vas? sí, claro. Sobre todo, y fíjate Claro. que en aquellos entonces los bailes eran bailes de a de veras, no los de ahorita. Eran bailes de que, por ejemplo, si era una quinceañera, los papás de la quinceañera iban a casa de tus papás a invitarte y a pedirle permiso a tus Guau. papás para que fueras a la fiesta. La Guau. formalidad. Wow. Sí, Ajá. claro. Porque eran Padre. fiestas de que a lo mejor la misa fue a las 3 de la Ajá. tarde Sí. y de a partir de ahí, Ya. misa, comida, baile, baile, Cena. baile, baile, baile. Y hasta el día siguiente, los mismos papás de la quinceañera iban a entregar a las muchachas que habían invitado. ¡Ah, qué padre! O ¡Wow! sea, qué gran trabajo. Sí. Pero qué padre. O sea, sí, también. Ajá, Interesante. sí. Sí. Entonces, mi mamá era de las que, si le invitaban, Ver. iba. Claro, obviamente. Obviamente que iba a ir. Y le daba fin a los bailes. Mira. No se hurta, Ay. se hereda, se hereda. Nadie Así sabe es. la bailada. Entonces, pero dices tú, ¿con qué calidad moral Ujú. le niegas a tu hija que se vaya a divertir cuando Ujú. ya la estás chingando tanto? Y hasta desde pequeños, ahí sabes que es responsable, sabes que Ujú. es buen estudiante o lo que ya no era estudiante, eres Ujú, buena pero te fue. trabajadora. No Sí. había excusa para no. Sí, Ajá, claro. pues dices, lo mínimo que le puedes dejar es dejarla Vete, que se vaya a sí, divertir, claro. ¿no? Claro. Porque, de hecho, el que le daba permiso a mi mamá era mi abuelo. Ah, No, doña ok. O sea, pues, repito, era otro México, entonces Mm. al que se acercaban a pedirle permiso era Era al con él. señor de la casa, ¿no? Ay, claro, obviamente. Y maestro, porque albañil, Claro. maestro, deja ir a Rosy a... Sí. Y mi abue, que vaya, si quiere ir, que vaya. Para ese entonces, mi mamá trabajaba, mi mamá cuidaba hijos, mi mamá cuidaba casa, mi mamá ya cosía, porque ella aprendió a coser con su abuelita, con mi mamá Nico. Wow. Entonces mi mamá era de, a mí me invitaban a una quinceañera, Ellas hacían yo me hacía mi vestido. Mira, sí, Porque claro. claro que voy a estrenar para ir a Obviamente, sí. También me dicen era lo fantoche. Mamá se hacía su vestido. Ella siempre andaba al último grito de la moda porque ella misma se los hacía. Claro. Y ni modo. más cómodo. Entonces, sí, la verdad sí. Entonces, mi mamá empezó a ser mamá desde los 7, 8 años. Ella crió a Ah, o sea, 6 de todos. sus hermanos. Y por ejemplo, ninguna de sus hermanas le ayudaba ya después. No, Nada. no porque mi mamá era, por ejemplo, con Lupe, que es la que le Sí. sigue, era, vete a la escuela, hija. Ah. Déjate ayudo a, no, vete. O sea, como Wow. mamá Sí, responsable. sí, sí. Mi mamá siempre le dio prioridad a la escuela Wow. de todos. Y con todos tiene unas anécdotas. Me sé varios de los hermanos de mi mamá. Que digo, ¿cómo te atreves siquiera a hablarle golpeado a la señora que te crió?
Porque es tu Sí. hermana, sí, sí es tu hermana. Sí, pero Te te crió. crió. Sí. Claro, dio su vida, bueno, su libertad. Sí, Dio no todo, o sea, manches. toda la juventud, mi mamá les dedicó su juventud, su No manches, infancia. sí, claro. O sea, que hoy por hoy se enojen porque mi mamá decide lo que decide. De verdad, por eso se divorcia uno luego de la familia. Porque es como, no te queda. Si topas que ella te crió, si topas que ella te dio su vida, o sea, Sí, claro. entonces mi mamá siempre le dio prioridad a la escuela de todos, incluso de Paco, por ejemplo, que es el que ahorita más procura a mi mamá. Ah, Ok. ok. Paco fue muy desmadroso desde chiquito. Entonces, Ok. él fue a parar al bote en alguna ocasión Wow. y adivínale quién lo fue a sacar. Claro, como Obviamente, sí. Obviamente fue a sacarlo a mi mamá. Entonces, cuando mi mamá llega a conocer a mi papá, a tener una relación con mi papá, a juntarse con mi papá, porque primero se juntaron y luego se casaron por el civil y luego ya se casaron por la iglesia. Este, mi mamá se fue de casa de mis abuelos, se fue ida. Ida porque doña Inés no podía ver a mi papá. No lo podía ver. Y esto es algo Wow. que yo siempre he traído atorado. Ajá. Yo siempre supe que doña Inés no quería a mi papá. Ok. Siempre lo he traído aquí atravesado. Y cuando mi papá falleció y la vi en el velorio de mi papá, yo me daban ganas de decirle, Se me va. lárguese de aquí, no la quiero ver aquí. Me aguanté Ah, porque al final de cuentas se lo nadie puede ser, claro. claro. Pero ella no lo podía ver. En alguna ocasión Pues le quitó recuerdo, a su cuidadora, oye, Exacto. ¿cómo? claro, es cierto. fue lo que platicábamos en alguna ocasión que mi papá ya lo platicaba hasta de cotorreo, ¿no? Ajá. De que, pues tu mamá que no me quería. A mí recién me acababan de platicar una anécdota de cuando eran jóvenes, que eran Ajá. novios. Y yo volteé y le dije a mi papá, pues claro, ¿cómo lo iba a querer? Se le quitó la sirvienta. Sí, claro. Y a mi mamá se le llenaron los ojos de agua. Me dio mucho sentimiento porque sé que la Ay. lastimé. Pero mi papá fue de, Sí, pues sí. todos sabíamos que doña Inés mi mamá era la sirvienta de doña Inés, no era su hija. Platico toda esta historia porque hace poco yo tuve la oportunidad de platicar con mi mamá, con hace poco, no ha pasado ni un año. Ok. Estábamos platicando y mi mamá me dice que a ella le da sentimiento y le da coraje al mismo tiempo, que ahora que ya están viejos, mi abuelo y doña Inés, mi abuelo vive en su casa con, Ok. con una de las tías, con Lupe, Ok. y doña Inés vive con otra de las tías, con ok, Heli, porque están ok. separados. Y entonces dice mi mamá, a mí me da luego sentimiento, me da coraje que tus tías dicen que no voy a ayudarlas, que no les ayuda a cuidar a mi mamá, que no les ayuda a cuidar a mi papá. Ah, ya. Y me dice, hija, pero para empezar no puedo ayudarles por mi peso y por mi condición, mi mamá tiene lastimado un brazo. Ah, ya. Para empezar no No, les pues puedo no. ayudar a cuidarlos, o sea, lo único que voy a hacer es estorbarles, Sí, ¿qué caso tiene? Claro. sí, claro. Número uno. Dice, y número dos, Ya, ¿qué más ayuda? O sea, ¿sabes? Entonces me dice, hija, es que me causa conflicto. Y ella me platica una historia cuando recién se habían ido a vivir a Nazas. Que les digo, mi mamá tenía 7, 8 años. Que le gritó doña Inés porque se le cayó la olla con las tetas me parece que de Nico. Ay. La mandó a quitar las tetas. Entonces, mi mamá era una niña. Agarra la olla, no puede brincar con la olla porque se subió a no sé qué para alcanzarla. Ok. No puede brincar con la olla. Se le cae la olla. Doña Inés puso el grito en el cielo, le gritó, la Híjole. regañó, le pegó. Entonces, la esposa de uno de los trabajadores de mi abue la escucha y le dice, Inés, ¿qué traes con esa niña? ¿Por qué le gritas? ¿Por qué le pegas? Es que mira, que tiró, que bla, bla, bla. Y dice que esta señora, Mine, Dios la tenga en paz a Mine, que nada más le dijo a mi mamá, vete para allá, hija, vete para allá. Y mi mamá se fue al otro cuarto, llorando, obviamente, y que escucha que Mine le pregunta a doña Inés, ¿por qué no quieres a esa niña, Inés? Es tu hija. Ay, Dios. Y que le dijo, ¿cómo la voy a querer? ¿Ya la viste? Es la misma cara de su papá. Ay, no, no manches. Ay, no, no, Sí. qué horror. Algo sí me imaginaba Sí, que sí. le ha de traer coraje por su papá. Pero, ay no, que Ay, no, qué desgracia a veces feo. nacer en esos Sí. lugares. Ajá, Disculpa, sí, porque sí, sé la que verdad tu es que historia sí. Y yo respeto mucho tu mamá.
La verdad es una maravilla haberla conocido también. Pero pobre lo que vivió también. No, Sí. no lo merecía. O sea, No lo realmente, merecía. No. ¿cómo una niña puede cargar con la culpa de algo que ¿Qué no hizo? O sea, que no tiene ni idea, ¿sabes? O sea, Sí. nada que ver. Entonces, cuando mi mamá me platica esta historia, tuve la oportunidad de no ver a mi mamá, sino de ver a esa niña llorando y sufriendo porque su mamá no la quiere y acaba de aceptar frente a una extraña que no quiere que a su no hija. quiere. Vi a mi mamá llorar, vi a Ay, mi qué mamá horror. con ese sentimiento Sí. y yo con el coraje atorado aquí, con ganas de ir a gritarle 20,000 cosas a doña Inés. Sí. Mire, cállese y ya váyase, ya, dé Sí, ya. gracias a Dios que llegó a los 80 años y ya bótese a la frente. La verdad, la verdad. Claro, sí, claro. Yo estaba muy enojada en ese momento. Ahorita ya digo, es bronca suya, no mía. Claro. Incluso llegó el punto en el que dije, gracias a que ella se portó así de horrible con mi mamá, yo tengo una mamá increíble. Y tengo una mamá increíble. Claro, tuvo sus detalles, por supuesto, porque, Como todas, sí, obviamente. porque pues, para empezar era otro México, era otra forma de Claro. criar, era... Sí, Las cosas eran súper diferentes, ¿no? sí. Claro que hubo detalles y hubo Claro. cosillas que no me gustaban, etcétera, etcétera. Pero ver el proceso de mi mamá Sí. y ver que gracias a que doña Inés fue una... Omitimos la palabra. No voy a coger la palabra, pero ¿Sabes sí, qué? La imaginación. Sí. O sea, fue como fue. Agréguele lo que quiera. Inserta la palabra de su gusto aquí. Gracias a eso, mi mamá llegó al punto en el que dijo, mis hijos nunca se van a cuidar entre ellos porque Claro. es mi responsabilidad Así es. como madre. claro. Entonces, a mí, ¿creen que alguna vez me cuidó mi hermana? A lo mejor de échale un ojo a tu hermana. Ah, sí, sí, sí. Y la única vez que le dijeron me le caí. Por eso quedé así. Ay. Pero Sí, pues algo. sí, échale un ojito a tu hermana mientras va por Ándale, X. o O sea, sea, 5 minutos a lo sí, o sea, nunca fue responsabilidad de mi hermana cuidarme, Así es. ni de mi hermano cuidarme. Así es. O sea, esas cositas, esa es mi responsabilidad. Así es. Yo nunca fui, no hablo por mis hermanos, que sé que tampoco, pero voy a hablar por mí. Yo nunca fui hija, vente para con tu abuelita porque yo voy a, nunca, nunca, jamás No. en la vida. Que digan las tías, nosotros te cuidamos, jamás, ninguna nos cuidó a ninguno, a que no anden mamando. Porque ninguna, en realidad no. Claro. O sea, que nos entretuvieron un ratillo es una cosa, Ay. que nos cuidaran es otra cosa Sí, muy muy diferente. Así es. A nosotros ninguna nos cuidó. Así es. Tan así que cuando falleció mi papá, hace ya casi 5 años, una de las cuatas, de las más chicas, ella vive en Estados Unidos desde hace muchos años, Okay. y se daba de golpes contra la pared, porque pues como está indocumentada, no pudo venir a Ay, despedirse de mi ok. papá. Okay. Hablando con con su hija más grande, le dice, hija, es que en realidad mis papás fueron Rosy y Memo. Ay, Dios. A mí me da mucho sentimiento Sí, no poder claro. ir a despedirme de Memo, no poder ir a ver a Rosy porque mis papás Sí, fueron son Rosy ellos. y Memo. Dijo, Sí. sí, en el papel dice que mis papás son Inés y Agapito, pero mis papás fueron tus tíos. Híjole. Entonces, yo decidí hablar en esta ocasión de la mamá de mi mamá, porque con todo y todo como fue y las decisiones que tuvo y cómo se portó con mi mamá y cómo trató a mi mamá, con todo y eso, gracias a ella, yo tengo la excelente mamá que tengo ahorita y la excelente abuela que es. Claro. Claro. No me quita el coraje, pero gracias, doña Inés. Y muy resiliente, bueno, utilizando esa palabra coloquial, muy resiliente tu mamá, o sea, de una forma en donde transformó todo y no repitió pues toda patrones. esta historia, porque bien, como tú dices, Claro. lo pudo haber hecho. Sí, pudo haber repetido. Hasta con sus hijos, con sus hermanos, y en ningún lugar, o sea. Wow, sí. Qué bonita historia, bueno, qué bonita. Al mismo tiempo. Sí, la verdad, mis respetos para tu mamá. Es una chulada. Qué bárbara, qué bárbara. Así es, no cualquiera. No es fácil. Bien dicen que no todo el mundo nace con ese sentido Así materno es, y así creo que es. tu mamá pues se comprobó. A lo mejor no nació, pero lo ejerció desde bien chiquita. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí nació porque ella No, a todo se le lo da. ejerció y lo hizo como lo dijo su mamá. Ella lo hizo bajo sus propios Así estándares
y hasta cuidó Y lo ciertos mejoró. detalles que su mamá no cuidó. Así es. Entonces, Ujú. ustedes vayan a la escuela, yo los Así es. cuido. Entonces, fue Sí. algo muy materno, realmente, algo que ni siquiera ella aprendió con su mamá. No, no lo aprendió con su mamá. Lamentablemente. Así es. Y la verdad es que hay que saber escoger también a los papás de nuestros hijos. Un punto importante, ¿verdad? Porque Eso si lo no, hablamos en otra... Eso lo dejamos para junio, Sí. que te dijera. ya sé. Pero sí, pues de perdido no agarrarle coraje a nuestros hijos. Por, Claro, a causa de su Porque papá, sí, exacto. no es justo, Oye, ¿eh? no, pero de todos modos, yo creo que aunque nos hayamos equivocado de padres, Ah, sí, eso sí, no sí, ya eso es excusa ni algo justifica independientemente, el sí, que el papá sea quien sea, o claro. sea, los hijos no la No, deben. En no, ninguno de los casos, ni siquiera hasta por violaciones, ni no, siquiera no, por no, nada. no, no, no. Mejor denos en Así es. adopción, Así es. busquen una Así forma es. de crianza respetuosa para todos. Si ya decidieron tenerlo y quedárselo, Exacto. vayan a terapia. Vayan a terapia, soluciones, Exacto. o sea, o si no pueden ir a terapia o algo, pues simplemente sean indiferentes con el otro, no se lo ataquen porque los hijos son los que más la llevan Y no tienen la culpa, y no tienen nada de son los culpa. que menos culpa tienen. Entonces, pues sí. Ay, ¿Quién Zaira, sigue? ¿tú? Ya. Va. Bueno. Bueno, déjenme cambiar un poco esto. Pues, miren, verán que a lo mejor ya les estaba compartiendo a ustedes un poco de mi historia, pero compartiré, porque yo Ay, no traigo qué como tal una anécdota de alguna mamá en específico. Es que tengo tantas que la verdad no sabría, tendría que preguntarles cuál se es posible contar. Pero yo también tengo muchas en mi vida personal y más porque les cuento, mi primer madre fue, claro, la que ya conocen, la señora Mayela, que Claro. le mando un saludo, la amo mucho, aunque a Gracias. veces tengamos nuestras dificultades y diferencias. Pero ella fue mi primer madre que pues me engendró. Claro. Pero la que me crió fue mi abuelita paterna. O sea, desde ahí empieza mi historia porque yo creí que mi mamá era pues quien me había engendrado. Pero la realidad es que la vida me había dado un chorro de mamás a lo largo de la vida porque mis papás ambos trabajaban, porque una u otra razón no estaban en casa, pues en la mañana yo me la encontraba en la guardería desde los 3 meses hasta, pues yo creo que hasta que salí entré al kinder, entonces nunca fue como que una crianza en casa, siempre fue en una escuela. Y quien iba por mí era mi abuelita paterna, ella falleció a los 3 años que yo tenía. Entonces, a partir de ahí, fue un intercambio de roles entre todas mis tías, porque yo fui la primera nieta de parte de mi mamá y por parte de mi papá era la más chica y sigo siendo la más chica. Wow. Entonces, ¿qué les digo? Ay, pues ¿Qué les digo que? del mundo. La más chipil, exactamente. O sea, recuerdo muchísimo a cada una de mis tías, que todas me criaron, todas, yo tuve una gran experiencia con cada una de ellas, pero voy a platicar en una en específico, una que pues lamentablemente ya no se encuentra ahorita en vida, pero las recuerdo a todas por parte de mi papá, por parte de mi mamá, y yo las veo hasta la fecha como mis hadas madrinas. O sea, para mí sí existieron las hadas madrinas y fueron todas mis tías. De hecho, en algún momento, ojalá y pueda tener el placer de tatuármelas, porque para mí sí representa mucho. Claro. Y mi tía Ere, ella había batallado en su tiempo para ser mamá, pero no, hombre, la intuición materna que tenía no se las puedo describir ahorita porque es infinita. Realmente no puedo decirles una sola palabra porque ella era una persona carismática, no era como empalagosa, sino al contrario, era una persona que generaba un tipo de amor humorístico, algo con un poco de picardía, como que para hacerse reír a los niños, para jugar, entonces era un acompañamiento muy bonito. Y yo recuerdo desde que iba por mí al kinder, pero ellos, justamente ella y su esposo, en algún momento deciden como adoptarme oficialmente en el trabajo de mi tía, para que le dieran posibilidades tanto de darme el permiso de viajar, porque me quebré el trailero del ala. Entonces, en esos entonces había una cabina atrás, donde siempre permitían llevar a la familia, porque se iban 2-3 días, y que para aquí, para allá, y ellos sabían la responsabilidad de tener una familia en esos tiempos, ¿verdad? Claro.
Entonces, a nosotros nos cargaba mi tío a ¡Qué muchos padre! lugares. Ay, no, yo era súper encantada. Para mí, mis papás, mi tío Marco y mi tía Ere, eran de que ya me traen para acá, para allá, Ay, qué y chido. pues la verdad es que yo me la pasaba muy bien. Quiero comentar justamente dentro de esta relación que tuve con mis tíos, que siempre vi como en cada uno de ellos una forma como de estar esperanzados en la paternidad y en la maternidad. Ah, ya. Ok. Les comento que no habían podido tener, habían tenido 3 por una u otra razón desde el nacimiento o desde antes, Ujú, pues no se daba, no funcionaba, ok. hasta que en algún momento, pues ya después cuando yo tenía 6 o 7 años, tuvieron la posibilidad de Ay, tener qué padre. a su Qué hija. padre. Se llama Monse. Ya la han de Ok. conocer. Sí. Y sí la Monse, conozco. saludos. Te queremos mucho. No, hombre, pues se imaginarán, yo siempre quise una hermanita, Ah, claro. porque ahorita les cuento eso, pero Monse era mi hermanita y tráela para allá y tráela para acá. Entonces ellos no se dividieron y dijeron, sabes que yo tengo mi hija y te olvidamos. No, para Bye. ellos fueron de, Ajá. tienes Ahora una hermana tenemos mayor. dos. Ajá, y tienes una hermana mayor y es ella y Ay, te la vas qué a cuidar. Entonces padre. nos siguieron paseando hasta Qué que yo estuve en la padre. adolescencia y ya no me interesaban muchas Sí, cosas. Hasta que me hice emo, ¿verdad? sí. Yo recuerdo, pero ay, disculpen y dispensen mi rareza. Yo siempre disfruté mucho de esa parte muy, muy familiar por parte de ellos. Además de cada uno de mis tíos como que me brindaban Ay, su apoyo, su casa, su dinámica familiar, que por eso yo creo que ahí nace mucho el interés de ser terapeuta familiar, porque conocí muchas dinámicas y me puedo adaptar a muchas familias. O sea, sí. sé que ahorita es algo que a mí en lo personal me ayuda muchísimo tanto para mi trabajo como para mi vida personal. O sea, me adapto muy fácil. Entonces, pues yo creo que esa es una de mis historias que tengo como para contar de la maternidad, porque en sí, en mi familia no se prestó mucho a que mi mamá me cuidara como tal. Y Ya. por eso tampoco tuve mucha conexión con mi hermano, que lo quiero, lo Ay, respeto, ok. tenemos muchas cosas en común, me doy Ujú. cuenta, pero nunca hubo una convivencia familiar tan cercana, Sí, tan claro. fraterna, donde dijeran, ah, vamos a llevarnos, Eh, no sé, como hermanos. Así O como sea, con Monse, pues. pasaba, pero era muy, muy distante eso. Y cuando pasaba, como no había una dinámica formada, era ujú. extraño. Sí, claro. Era extraño, De era como que ahí. muchos gritos, era mucha presión, era como adáptate a la ella porque esta es tu familia y te adaptas con todos. Sí, Así que si te claro. adaptas con todos, aquí también. Y es como, híjole, Ay, Híjole. no puedo. No puedo, porque Dame eso chance. se hace de años. O sea, ellos ya me sí, conocen, o sea, sí. cómo me porto. Y esa es una de las cosas que siempre me han dicho de que hasta la fecha. Y no es por decir mal, pero me dicen, es que con todos te adaptas menos con nosotros. Con tus amigas puedes contarles, puedes enojarte, puedes desestresarte, pero Ujú. menos con nosotros. Y yo, es que como les digo que la dinámica sigue estando ahí, Sí. sigue estando presente en vez de a lo mejor esa parte de ir creando algo como la parte de culpabilizar a alguien de mí. Pero bueno, les agradezco a todos los que me cuidaron y me apoyaron. Creo que hicieron una diversidad de muchas crianzas muy bonitas, la verdad, tampoco faltó nada. Así que pues esa es breve, pero la verdad la guardo mucho con el corazón. Muy bien, gracias. Excelente trabajo, por cierto. Excelente Sí. trabajo, Eso claro. sí. Cuando la familia no puede darte los recursos, Ujú, claro. buscan quienes sí Así pueden. es. Así Y ese es. también es un muy buen trabajo. O sea, no Así siempre se es. puede contar con todo, por eso es la parte de los hijos, no la deben. Ujú, así Si no es. puedes, busca quién, busca cómo, Sí, pero no pasa ya nada. después a lo mejor buscarás medios para llegar a eso que Sí, querías, claro. pero no es imposible que esa persona No, tenga que tener tantas carencias. así Así que bueno. es. Pues bueno, Muy bien. Adelante, amiga, ¿quieres contar algo? gracias, sí, claro que sí. Pues bueno, les voy a contar ahí una anécdota entre triste, alegre, una situación ahí medio extraña, ¿verdad? Ok. Pues bueno, contexto sobre mi mamá, señora Conchis, la maestra Conchis, mi mamá es la menor de 10 hijos, ¿verdad? Jesús del hueso. Ok, no, es que es familia numerosas para Sí, ellos. muy Y eran grande, familias ¿verdad? chicas, ¿eh? Sí, Porque había sí había familias más. de 20. Sí, De sí, 20 había y más, más. de hecho. Entonces, pues fue la más chiquilla, ¿verdad? La más rebelde, obviamente, porque pues ya la dejaban hacer todo, pues ya cansados, pues Ya ya, le tocó a los ¿verdad? mismos papás que a los No, primeros. pues no, definitivamente.
Mi tía la más grande pues le lleva 20 años porque pues cada uno, Muchísimo. sí, quedan 2 años. De hecho ahorita pues todavía siguen viviendo juntas. Pues como en la primera historia pues mi tía pues no pudo casarse, no tuvo esa oportunidad porque tenía que cuidar hijos, ¿verdad? Entonces ahorita pues están ahí juntas, siempre han estado juntas. Entonces, pues sí fue una familia muy grande. Digo, sí fue la más rebeldilla. Y a ella hacía lo que se le pegaba la gana, nadie le decía nada. De hecho, tiene sobrinos hasta de su edad, porque también en un momento mi abuelita estaba embarazada y una de mis tías también estaba Sí, es embarazada. que de 20 años de diferencia muchísimo. tuvo posibilidades para que sus Sí. hijos crecieran, se embarazaran, formaran familias. De hecho, demasiado tiempo, Viendo al demasiado. mismo tiempo. Sí. Compartieran embarazo. Sí, pues Y sí, crianza. muchísimo. Se da. Entonces, pues bueno, en algún momento también mi abuelita pues vivía con nosotros, ¿verdad? Vivíamos mi mamá, mi tía, mi abuelita y pues mi hermano y yo. Pues todo muy bien, muy tranqui. Y a mi abuelita le digo, pues ya la tuvo grande a mi mamá, ¿verdad? Ya tenía como 40 y tantos cuando la tuvo. Entonces, pues ya cuando tenía como unos 9 años, mi abuelita enferma, pues empieza esta parte complicada de que hospitales, de que internarla y demás. Pues realmente sí fue una temporada bastante complicada. Yo la extrañaba mucho porque sí duró un tiempo internada, pues de no verla porque pues no podía pasar al hospital porque pues, era una niña, ¿verdad? ¿Cómo vas a pasar? De ver a mi mamá pues mal, triste, de que salía llorando, o sea, por ver a su mamá también mal. Realmente fue una situación bastante fea. Ay, sí me dan ganas de llorar. Pues desgraciadamente mi abuelita pues ya no salió con vida, ¿verdad? Fallece un 14 de abril del 2001. Hace poco su Sí, aniversario luctuoso. sí, fue hace muy poquito. Cuando ella, pues como eran de rancho, pues la velaron ahí en el rancho. Sí, fue algo difícil para mí, pues 10 años, la muerte es complicada a los 10 Claro, años, sí. ¿verdad? El entenderla, el comprenderla. Me acuerdo mucho que yo tuve una reacción un tanto extraña porque me alegré de verla. Vi a mi abuelita, Sí. ¿verdad? No fue fácil. Digo, ya cuando me cayó el 20 de que pues era lo último, ¿verdad? La última vez que la iba a ver. No fue sencillo, obviamente para mi mamá, pues muchísimo menos, ¿verdad? El haber perdido a su mamá. Pues meses después, pues yo creo como forma de huida de la realidad, de despejarse un poquito mi mamá, nos lleva de viaje. Y es cuando viene como la parte bonita para mí, porque recuerdo mucho ese viaje. Nos fuimos para Mérida. Nos fuimos nada más mi mamá, mi hermana y yo. Pues difícil, ¿verdad? Ir con 2 niños de viaje y luego en camión, nos fuimos en camión. Híjole. La verdad. Híjole, yo no sé cómo aguantamos tanto porque fueron 12 horas de aquí a Ciudad de México y de Ciudad de México a Mérida fueron 20 horas. Híjole, Entonces, fueron muchísimas horas de Fue viaje. bastante Más, separado. Un día y medio de viaje, sí. no te pases. Más aparte lo que tenías que esperar en Ciudad de México de lo que salía salía el otro. sí. O sea, Benditos que ya han hecho muchísimas más líneas sí, y recortes de... sí, definitivamente. Y eso que había carretera nueva, ¿eh? Era más directo el viaje de Ciudad de México a Mérida, eran menos horas. Anda, Sí, ¿no? ya había disminuido el tiempo, ¿verdad? Y así si era un chorro. Sí, fue un viaje complicado porque también siempre mi mamá nos manejaba de que, pues, Ciudad de México, pues, terrible, horrible, y era no se me separen porque se lo roban, y era ir con el miedo de, pégate a tu mamá porque nos van a robar. Y agárrate de la blusa. Sí, así no se suelte nadie porque nos roban aquí. Sí. Entonces, mi mamá siempre ha tenido presión baja. En el camino, según ella, se le bajó la presión cuando íbamos a Ciudad de México y se tomó su pastilla para la presión baja. Y pues resulta que no era presión baja,
se le había subido la presión y se tomó la pastilla para la presión, entonces se le subió. Sí, se lo subió más. Se le subió más. ¿Y qué pasó? Entonces, ya llegando a la central, mi mamá se sentía muy mal. Y era ¿a dónde Y luego voy? la presión de la Ciudad de México es súper diferente a la de Sí. aquí. Ujú. Sí. O sea, y fue así de, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a Con dónde dos voy? hijos. Ah, híjole. ¿A qué dónde difícil. voy? O sea, ahí mismo en la central de camiones, pues ya le dijeron, pues véngase aquí, pues tenemos pues a un doctor que es el que atiende a los choferes y todo, pues véngase para acá. Pues y la atendieron ahí, pues ya le dijeron, oiga, es que se trae la presión súper alta. ¿Qué Le hizo? decimos. Sí, pues dijo, es que me tomé la pastilla. Y así de, señora, pues que se le subió de más. Pues fue también ahí de estar un espacio de, pues en lo que se le bajaba y pues nosotros ahí también pues esperando de no te muevas, no nada, o sea, de Claro. espérate porque tu mamá está ahí metida Y y no te vayas ni al baño porque te roban de ajá, ahí. ándale, o sea, Exactamente, sí. y más por la Ciudad de México. Sí, no, o sea, bastante feo, gracias a Dios, pues se le bajó la presión, ¿verdad? Y nos pudimos ir. Ya estando allá, pues nosotros tenemos familia por parte de mi papá en Mérida, entonces llegamos con una tía abuela. La verdad, bastante padre, bastante bonito, mucho berrinche y todo, pero bastante padre, o sea, no me acuerdo exactamente cuánto duramos allá. Sí fue ahí un tiempecillo, varios días ahí los que estuvimos, fuimos a muchos lugares, nos tocó ir a Chichén Itzá. Todavía en ese tiempo te podías subir a la pirámide, entonces Sí, claro. nos tocó. No nos subimos tan arriba porque a mi mamá se le bajaba la presión de estar viendo, ¿verdad? Entonces nos decía, pues súbanse unos escaloncitos. Y nosotros, unos poquitos más. Y mi mamá pues ya infartada de, no se suban tanto, se van a caer y bájense. Y nosotros, otro escaloncito. Oye, ya no, ¿qué tanto es, verdad? Sí tenemos ahí nuestra foto ahí arriba de la pirámide, unos escaloncitos. Sí, la no, pues verdad. para recuerdo. Sí. Qué bonito recuerdo, Sí, bastante padre, bastante bonito. En verdad, fuimos a muchos lugares. Nos tocó ir también en tren a Izamal, bastante bonito. Una experiencia muy, muy padre. Me acuerdo que cuando llegamos a Izamal también es un pueblito bastante bonito y tiene una característica bien importante, que sus casitas todas son amarillas. Entonces, cuando llegamos, así de, oigan, van a llegar a tal lugar, lo van a identificar bien fácil. Es una casa amarilla. ¿Qué cuando llegamos? Es que ahorita te contamos que traíamos este tema justamente de las casas amarillas o de las casas de colores coloridas. Sí. Entonces, pues cuando llegamos así de, ¿cuál de todas? ¿Cuál casa amarilla? Entonces, sí, o sea, bastante bonito. Digo, pues el estar en las playas, el conocer. Sí, sí, exacto. Ándale, tal cual. Entonces, muy bonita experiencia, la verdad, bastante padre el estar allá. Me encantó, obviamente. Sí, fue muy bonito el ver a mi familia paterna también. Todos nos acogieron bastante padre. A pesar de que pues mis papás desde siempre han estado divorciados, pues siempre la familia paterna nos ha acogido muy bien. A mi mamá la quieren muchísimo y sobre todo allá pues híjole, o sea, la adoran, ¿verdad? Sí, me imagino. Los más felices de que anden allá. Obviamente, entonces súper felices, súper a gusto, durmiendo bien a gusto en la hamaca, por cierto. Claro. Peleándonos por la hamaca. Claro. Obviamente. Y fue muy padre, les digo, sí, es una experiencia que yo recuerdo con mucho, mucho cariño y mucha alegría, pero yo sé que el contexto de ese viaje no está padre, o sea, que fue bastante triste, les digo, y para mi mamá yo sé que ese viaje no fue muy fácil. No fue muy sencillo porque pues el tener que estar a gusto, tranquila o al menos fingir que no pasaba nada en ese momento cuando pues el corazón está destrozado,
No es sencillo. Así es, Es y creo que sencillo. hasta su cuerpo lo habló, Así es, no sí. está acostumbrada a la presión alta, Así es. pero pues mira, tarde o temprano ella tuvo también el apoyo, la calma, y también ustedes pudieron acompañarla. Sí. Que desde ahí empezó la adrenalina, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¡Qué padre! Ahí empezó la aventura. Ahí empezó claro. una gran aventura de, ¿y si me roban en Ciudad de Sí. México? No sé. Porque hasta la fecha sigue teniendo Sí. esa fama. Pero Ay, les qué dio la feo. seguridad también de Ujú. cómo hacerlo y también Así de es. estar juntos. Sí, Mm. así es. Entonces, pues bastante padre. Mamá, te quiero mucho, te amo. Y pues gracias. Gracias por estar en cada momento de mi vida. Entonces, así, ya se nos inquietó Alvarito. Ya no quiso estar en la cárcel. No. Pues bueno, creo que por el episodio de las mamás es todo. Creo que las tres estamos en la misma sintonía de verdad darle gracias a la mamá que nos tocó, a la o a las Así es. mamás que nos Así tocó, es. a las personas que nos han brindado el amor, incluso Así es. aunque no sean nuestra mamá, sino que han estado allí. Así es. Por ejemplo, las personas con las que convives. Yo a mí me tocó convivir con una muy buena amiga de mamá, con dos, de hecho, mi tía Rosa, que Dios la tenga en paz, mamá Pepita, que me adoptó 1 año, la mamá de Zaira, que me adoptó 1 mes, porque foránea, entonces me ha tocado vivir otras maternidades y que desde de la convivencia con esas otras maternidades, que aunque no era nada que ver conmigo, sí me alcanzaron a maternar poquito en otro sentido, en otro momento de mi vida, aprenderles poquito para la maternidad que ahora me toca ejercer a mí. Así es. Está súper difícil, por cierto. Sí. Claro, si usted no tiene hijos, no lo haga. No lo recomiendo. Si tú no tienes hijos, eres mujer y no tienes hijos, agradece mucho la maternidad que te ha tocado, ya sea la de tu mamá o la de alguien más. Agradécela, valórala, aprende si quieres, sobre todo si quieres tener hijos, claro. Aprende todo lo que puedas de todas las maternidades que están a tu alrededor. Claro. Así es. Y de hecho, algo tenemos en común, amigas, con la maternidad. Mi comadre, que comadre no nada más es un título, sino también es ir acompañando una maternidad. Y la verdad, cuando lo supe, fue una parte súper bonita que fue la primera experiencia que tenía hasta la fecha. La guardo así como con un gran tesoro. Y acabo de pasar justamente para ir brindando esa oportunidad. Así es. Entonces, comadres. Comadres todas. Porque señoras comadres. Obviamente. No, señoras, no se puede. Sí, claro. Una vez que te eligen para madrina, ahí se acabó tu juventud. Sí. Sí. Hasta ahí llegó. ¿De cómo? Se acabó. ¿De qué? ¿Cómo? Muy bien. Bueno, no se les olvide seguirnos en Facebook. Sí. Desayuno Señorial. En YouTube. También. Suscribirse, compartirnos, darle clic a la campanita para que les llegue el aviso de que se sube el programa. Y ya estamos en TikTok también. Sí, también. Sí. Si llegamos a los, ¿cuántos dijimos? ¿A los 100? Sí. Si llegamos a los 100 seguidores en una semana, vamos a hacer alguno de los trends estos de bailecitos. Eva. En tías. Sí, claro. O sea, no le agradó, pero no me importa, ya lo comprometí. Ni modo. Yo soy la señora que se rehúsa a usar TikTok, pero... Ni modo. Híjole, la va a alcanzar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo martes. Bye.